En este ejercicio queremos calcular el área del círculo y vamos a leer los datos que nos dan. Nos dicen de que AC es el diámetro del círculo. Nos dicen de que BD es perpendicular a AC, que AC es su diámetro, es decir, que BD es perpendicular al diámetro. Me dan dos áreas, porque aquí se han formado dos triángulos. El triángulo BCD, el que está a la derecha, tiene 32 unidades cuadradas de área. Y el que está a la izquierda, que es ABD, tiene 8 unidades cuadradas. Y con esos dos datos, sabiendo que BD es perpendicular al diámetro, repito, nos piden calcular el área del círculo. Este es un ejercicio de aplicación de geometría con triángulo, donde aplicamos propiedades de triángulo. Tenemos aquí algunas relaciones que hemos estudiado sobre triángulo. Tenemos área y tenemos círculo. Entonces es un ejercicio con un grado de dificultad. Vamos entonces a ir resolviendo este ejercicio, que repito, tiene un grado alto de dificultad y tiene algún trabajo algebraico. A veces cuando se comienza un ejercicio no sabemos qué hacer, y entonces desgraciadamente a veces se trabaja un poco, como decimos, a la deriva, a lo loco, y entonces buscamos elementos que son ciertos, pero que en realidad no me ayudan a resolver el ejercicio. Entonces lo que necesitamos siempre es saber qué debemos buscar, o sea, buscar los elementos que necesito para resolver el ejercicio. Y comenzamos siempre por la pregunta que me hacen. Me dicen, el área del círculo. Y la pregunta que hago entonces es la siguiente. El área de un círculo, ¿a qué es igual? El área de un círculo, recordamos, que es igual a pi por su radio al cuadrado. Entonces, si queremos buscar el área del círculo, necesito pi es una constante, es 3,14, eso vamos a dejarlo ahí, multiplicado por el radio al cuadrado, que es el primer problema sería quién es el radio. Hay que buscar entonces quién es el radio. ¿Quién va a ser el radio? El radio en un círculo es la mitad del diámetro, sería el diámetro dividido por 2. Si usted al diámetro lo divide por 2 con el punto medio, le daría 2 veces el radio. Entonces me haría falta saber quién es el diámetro, porque el radio depende del diámetro. Estoy buscando los elementos para atrás para que vean lo que necesito. Área del círculo, necesito el radio. Para el radio necesito el diámetro, porque el radio es la mitad del diámetro. Pero el diámetro es de A hasta C. Yo no sé dónde está el punto del centro, pero sí conozco que BD es perpendicular a AC, por lo tanto lo corta en D. Es decir, ese diámetro que es AC se ha dividido en dos partes, que no son iguales. Una parte es AD y la otra parte es DC. Como no sé cuánto miden, vamos a nombrarlo por variables. Vamos a nombrar AD como X y B, en este caso DC como Y. Entonces, ¿quién es el diámetro? El diámetro sería la suma de este espacio más este espacio, sería X más Y sobre 2. Aquí tendríamos quién es el radio. Es decir, para buscar el radio necesito entonces saber cuánto vale X y cuánto vale Y. Si yo logro averiguar cuál es el valor de la X y cuál es el valor de la Y, la sumo, la divido por 2 y obtengo el radio. Y a la vez que tenga el radio, vengo a la fórmula y lo sustituyo en la fórmula del área del círculo. Esa sería la forma en que hay que trabajar estos ejercicios, ver qué necesito. Entonces, mi problema sería buscar quién es este valor de la X y quién es el valor de la Y. Pero este valor de la X precisamente es la base del triángulo ABD. Y Y es la base del triángulo BCD. Pero conozco las áreas. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál sería el área del triángulo BCD de este triángulo? Sería su base por su altura. Recuerden que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces la base, vamos a nombrar este lado como la altura, como H.
Entonces, esta área sería base por altura. Sería base, que es Y, por altura sobre 2. Y esa área me dicen que es 32 unidades. Entonces, si aquí despejo, me quedaría que Y por H va a ser igual, paso 2 multiplicando y me daría 64. ¿Esto dónde es? En el triángulo BCD. Pero en el triángulo ABD tengo lo mismo. Tengo la base y la altura. Y conozco su área. La base sería X y la altura sería H. La altura es la misma tanto para el triángulo de izquierda como para el triángulo de derecha. Base por altura sobre 2 igual, en este caso me dicen que el área es 8. Por lo tanto, X por H, pasando el 2 a la derecha, será igual a 16. Y obtenemos estas dos expresiones. Vamos a llamarla 1 y 2. Quiere decir, Y por H va a ser 64 y X por H va a ser igual a 16. Estas dos ecuaciones contienen la X y la Y que me hacen falta para la ecuación, para buscar lo que es el radio. Y tienen la H. Pero esta H me hace falta eliminarla. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a eliminar la H. ¿Cómo la elimino? Dividiendo ambas ecuaciones. Vamos a tomar la ecuación número 1, voy a reescribirla, Y por H igual 64, y voy a escribir debajo la segunda, que es X por H igual a 16. Vamos entonces a dividir la 1 entre la 2. Me quedaría Y por H entre X por H igual a 64 sobre 16. Cancelamos las H, que están multiplicando y dividiendo. Puedo hacerlo, porque la altura es diferente de 0. Recuerden que no se puede dividir por 0, pero la altura sí existe y es distinta de 0, es mayor que 0, es positivo. Y me quedaría entonces que Y sobre X sería, y cuando usted divide 64 entre 16, esta división da 4. Esta X la va a pasar multiplicando, es decir que Y va a ser igual entonces a 4X. Miren qué interesante, Y es 4X, y que esta Y, vamos a sustituirla aquí, y esta Y no es más que 4X. Entonces, ¿quién es el diámetro? Recuerden que el diámetro es X más Y. Entonces, me quedaría, el radio sería X más, ¿quién es Y? 4X sobre 2. Y esto me daría 5X sobre 2. Voy a marcarlo, que este es el radio. El radio sería 5X sobre 2. Ya tengo quién es el radio. El radio estaría aquí en el punto medio, sería desde A hasta el punto medio y del punto medio hasta C. Ese es el radio, 5X sobre 2. Pero la pregunta, ¿quién es X? Ya eliminé la Y, pero me hace falta saber quién es la X. Si averiguo quién es la X, entonces podría determinar el valor, en este caso, del área del círculo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reescribirlo en esta posición para dejar la respuesta indicada aquí. El triángulo ABC, sabemos que BD es la altura. Y esta altura precisamente es la altura de un triángulo rectángulo. ¿Por qué razón? Porque AC es el diámetro. Y si AC es el diámetro, AB y BC son cuerdas. Y las cuerdas, cuando es el diámetro, en este caso, son perpendiculares. Es decir, que ese ángulo es de 90 grados. Entonces el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo hay una propiedad para la altura. Y me dicen que la altura al cuadrado en un triángulo rectángulo es igual al producto de los dos segmentos que se forman sobre la hipotenusa. Sería X por 4X. Nos quedaría por aquí H cuadrado igual a 4X2, donde H será igual a la raíz de 4X2, donde H será igual, la raíz de 4 es 2, y la raíz de X2 es X. Entonces la altura es 2X. Yo sé que la altura que está aquí va a ser igual, ¿a quién? A 2X. Vamos a escribirlo.
2x. Ya tengo ya quién es la altura, el doble, en este caso de la x, y la mitad de 4x. Y la pregunta que le hago, en este triángulo, por ejemplo, que está aquí, no conozco quién es la base en función de x y la altura en función de x. La base es x y la altura es 2x. ¿Y quién es su área? El área sería base por altura sobre 2. Sería en ese triángulo, o sea, en el triángulo, el área del triángulo ABD es base por altura sobre 2. Y me dicen que esa área es igual a 8. Entonces, la base de ese triángulo, ¿quién es? Es x. La altura es 2x. O sea, base por altura sobre 2. Igual a 8. Aquí simplificar los 2 y me quedaría x2 igual a 8. Donde x es la raíz de 8. Y la raíz de 8 se puede escribir como 2 raíz de 2. Y entonces hemos podido calcular el valor de x. X vale, en este caso, 2 raíz de 2. Si x vale 2 raíz de 2, vengo al radio y nos quedaría 5 por x, que es 2 raíz de 2 sobre 2. Simplifico y me quedaría 5 raíz de 2 como el valor de x. En este caso, disculpen, el valor de el radio, ya que hemos simplificado. Repito, x es 2 raíz de 2, simplifico los 2 y me queda 5 raíz de 2 como el valor del radio. Y a la vez que se tenga el radio, entonces se puede unir ya a la respuesta. El área del círculo sería pi por el valor del radio, que es 5 raíz de 2 elevado al cuadrado. Y cuando calculemos 5 raíz de 2 al cuadrado, sería 5 al cuadrado es 25, la raíz de 2 al cuadrado se simplifica, 25 por 2 me daría 50. Daría 50 pi, y como es área, unidades cuadradas. Y hemos calculado el área del círculo aplicando, en este caso, propiedades del círculo y propiedades del triángulo y del área. Espero hayan entendido el ejercicio. Repito, era un ejercicio complicado que tiene ciertas características. Les haya gustado, lo hayan entendido. Muchas gracias, like y suscríbanse.